Hola, bueno, somos Vanessa Bonilla Ciniegas y Lina Duque Ricardo, estudiantes de licenciatura en Educación Infantil, segundo semestre, Universidad de La Guajira. Hoy les vamos a hablar sobre el origen de la filosofía, cómo se dio la educación, quiénes enseñaban, teniendo en cuenta los aportes que hicieron Sócrates, Aristóteles y Descartes. Hoy iniciaremos hablando sobre el origen de la filosofía, pues todo nace debido a la curiosidad que tenemos, y en aquellos tiempos se hacían muchas preguntas como ¿cómo era el origen del universo? ¿Por qué pasa esto o aquello? Pues tradicionalmente se buscaba la respuesta en la fe religiosa y en fenómenos sobrenaturales como mitos, pues no eran respuestas muy fiables para ellos, pues la población las aceptaba y las creía debido a que toda esta mitología era su religión. Por suerte, en el siglo VI, un grupo de intelectuales empezaron a dar respuestas mitológicas a estas preguntas y pues no se conformaron con esto y decidieron investigar. Todo esto se le conoce como el paso del mito al logo. Nació en Mileto y el primer filósofo fue Tales de Mileto y fue la primera persona que dio una explicación sobre el cosmos, el origen de todo, pues sin recurrir a mitos, basándose en la naturaleza, y de allí pues se dio el origen a la filosofía. Seguimos con el aporte que hizo René Descartes. Bueno, René Descartes fue el padre de la filosofía moderna. Todo su pensamiento está marcado por la búsqueda incesante de la certeza. De tal forma, él propone un método que sea igual o riguroso que el de las matemáticas, porque dice que solo dudando de todo, al menos una vez en la vida, se puede llevar a alcanzar alguna verdad, pues la duda es un método o un camino para llegar a la certeza, pues, y que si duda es porque piensa, y si piensa, existe como una cosa pensante. Ahora les voy a hablar sobre Sócrates. Sócrates nació en Atenas en el año 469 a.C. No escribió ningún libro. Lo que hoy conocemos es gracias a sus discípulos, entre ellos Platón. Él era un pensador rebelde que cuestionaba todo, incluyendo la religión y el gobierno. Para Sócrates, la búsqueda del conocimiento se basaba en cuestionar. Él creía que nuestro autoconocimiento era la base de la sabiduría y que para examinarnos a nosotros mismos era necesario para cuestionarnos continuamente. Continuaremos con Aristóteles. Es considerado como el primer científico de la historia. Nació en Estagira cerca del 384 a.C. Ingresó en la academia fundada por Platón, siendo este discípulo de Platón, que a su vez fue discípulo de Sócrates. Tuvo grandes diferencias con la filosofía de Platón, pues él decía que el verdadero conocimiento solo podía ser obtenido a través de la razón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Bonilla Ciniegas. Yo vengo a hablarte sobre quiénes educaban y a quiénes educaban anteriormente. Podemos decir o concluir que anteriormente los que educaban eran los tutores o los padres. ¿Y a quiénes educaban? A sus hijos. Es en casa donde educaban. ¿Para qué? Para que los niños se formaran para la sociedad. Sin embargo, transcurriendo el tiempo o evolucionando la educación, hubieron edades como la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Desde aquí imparten muchos filósofos, muchos educadores quienes aportaron demasiado en una educación. Edad antigua, desde el año 3000 hasta el siglo V. No cabe duda que en esta edad fue la base fundamental de la educación de hoy en día. Anteriormente se utilizaban métodos y estrategias para enseñar a los estudiantes. Una de las estrategias que utilizaban hoy en día también son utilizadas, por ejemplo, el ábaco, las piedrecitas de colores, igualmente figuras.
En Grecia antigua, en Atenas, era una educación intelectual, como la de nuestro tiempo. En Esparta, la educación preparaba a los niños y jóvenes en su dimensión corporal. ¿Para qué? Para mantenerlos con un buen estado físico para la guerra. Para ellos no era privilegio el estudio. Las únicas personas que estudiaban en esta edad eran los hijos de las personas del gobierno, los cuales se convertirían en esclavistas o ocupaban cargos del Estado. En Roma existían dos escuelas. Primero, la elemental, donde estudiaban los plebeyos. Segundo, la gramática, donde estudiaban los nobles. También debemos resaltar algo muy importante en esta edad. Aquí se refleja la llegada de la escritura por medio de los pictogramas y jeroglíficos, los cuales fueron creados por egipcios. Gracias a la escritura desde ese entonces nos podemos socializar con las demás personas y comunicar nuestros sentimientos y emociones. Edad Media comienza a partir del siglo V hasta el siglo XV. Aproximadamente en el siglo V y el siglo VI, el cristianismo tomó el control para la educación mediante los sacerdotes, quienes impartían el conocimiento a diferentes niños. En esta Edad Media o medioevo variaba según el rango social al que pertenecían. Por ejemplo, los hijos de los faraones eran educados por tutores reales. Los hijos de los escultores y pintores también recibían una buena educación, no como los hijos de los pobres. Estos no recibían una buena educación. También habían diferencias en la educación dependiendo del sexo. Las hijas humildes debían de aprender todo sobre lo que se hacía en un hogar, y de igual forma debían aprender a bailar, a cantar y tocar instrumentos musicales. ¿Para qué les servía esto? Esto les permitía a ellas ingresar en los palacios. Edad Moderna. Esta comienza a partir de los siglos XVI, XVII y XVIII, en la llegada de Cristóbal Colón en 1492 el 12 de octubre. Esta edad tiene relación con la idealización y pensamientos de los humanistas, quienes eran portadores de una mentalidad nueva, renovada y actualizada. En el siglo XVI se aconsejaba que una educación debería ser pública y gratuita, y ya no solamente se le educaba a los ricos, sino también a los pobres. En esta edad hubo un humanista muy importante llamado Erasmo, quien en sus planteamientos pedagógicos exigió al maestro una formación completa y un salario consecuente a su trabajo. Sin embargo, ¿quiénes enseñaban en esta edad? Las iglesias eran las que tomaban el control aún de las enseñanzas-aprendizajes y eran enseñados tanto ricos como pobres. Sin embargo, es aquí donde se hace un modelo a seguir por medio de un libro propuesto por Juan Amos Comenio, quien era el padre de la pedagogía. El libro fue titulado Didáctica Magna, que fue entre 1592 y 1670, la cual se convierte en la primera obra metodológica didáctica. Esta se basaba en instruir al pedagogo o docente como buenos maestros y profesionales forjadores de ciudadanos.